el hombre que nos enseñó a tener frío. Así lo llamó Juan Ford a Horacio Quiroga, el gran cuentista y narrador uruguayo que vino a la Argentina y que se radicó acá y que desarrolló toda su tarea literaria. Horacio Quiroga era un ser muy especial. Era de una familia de dinero, hizo un viaje a Europa, se quedó sin dinero y vino prácticamente en harapos. Pareciera ser que esa condición de vivir en el límite, de escribir en el límite, era algo propio para su manera de vivir y necesaria para escribir. Si bien se codió muy bien con los escritores de Buenos Aires, llegó a ser parte de la primera comisión de la Sociedad Argentina de Escritores y tuvo mucho prestigio y fue muy popular. Él escribió sus 2 libros más famosos en medio de la selva misionera. Él se casa con una mujer, la lleva, una porteña, a vivir a la selva de Misiones, donde vive, donde él construye su propia casa, se dedica a plantar, y él quería llevar a todos sus amigos a vivir con él esa experiencia al límite que parecía que era lo necesario para él, para poder respirar eso, transpirar eso, y desde ahí escribir. Y desde ahí escribió dos libros célebres. El más célebre de todos es Cuentos de la Selva, que quién no ha leído ese libro. Y el otro es Cuentos de amor, de locura y de muerte. A mí particularmente me ha marcado mucho Cuentos de amor y locura y de muerte, que me dieron para leer a los 12 años, y yo creo que todo lo que escribí después tiene que ver con esta trilogía. Horacio Quiroga, altamente influenciado por Dostoyevsky, por Tolstoy, escribe de una manera que hasta no se había hecho en la Argentina, y eso le trajo reconocimiento, pero también le trajo ciertos problemas, porque se lo acusaba, por ejemplo, sus amigos, ¿no? Decían, ¿por qué trajiste la selva a la ciudad? ¿Por qué trajiste lo salvaje a la ciudad? Le decían. Él era una persona que necesitaba estar en contacto con aquello que escribía. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee Cuentos de amor y locura de muerte, para mí era tan lindo, tan interesante, porque yo vivía en Paso de los Libres y nombraba al río Uruguay, nombraba al Mensú, nombraba personas, animales, por ejemplo, en Cuentos de la Selva, que para mí eran habituales, por lo menos formaban parte de mi léxico, y que sabía que ahí cerca estaban yacaré, yaguareté, etcétera, etcétera. Además, era una época muy especial para la Argentina, en la época que yo lo leí. Justo fue el auge en la década de 60 del folclore. Entonces, por ejemplo, cantábamos canciones de Ramón Ayala, canciones que hablaban del cosechero. Entonces, se formaba un combo muy lindo, muy interesante, culturalmente. El cuento más famoso de Cuentos de locura, de amor y de muerte es La gallina degollada. Como todos saben, es una historia trágica de una familia campesina que tiene 4 hijos, varones. Todos nacen normales y al poco tiempo comienzan a tener convulsiones y quedan idiotas. Idiotas es la palabra que usa Horacio Quiroga. En esa época se debatía mucho acerca de la importancia de la epilepsia. En el momento en que nace la higiene, la carrera de higiene en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, nacen los higienistas, y también nace la corriente filosófica afina al higienismo, con una filosofía adecuada, y su mayor expositor fue José Ingenieros. Y el cuento está muy bien escrito, obviamente,
los niños un día ven a la empleada doméstica degollar una gallina, desangrarla para poner a cocinarla, y actúan en conjunto y van y atacan a la hermosa hermana, así que se imaginan cuál es el final. Este cuento tiene una lectura política. Esa lectura política tiene que ver con que en esa época, este libro fue publicado en 1918, se debatía mucho en Argentina acerca de la influencia genética que traían los inmigrantes europeos y se consideraba que traían enfermedades, etcétera, etcétera, que no se conocían en Argentina, y además ideas políticas contrarias a lo que se consideraba la Argentina. Así que ahí comienza un grupo a fomentar la idea de crear lo que se llamó después el Ser Nacional. Que algunos de ellos formaron parte del grupo al que perteneció Horacio Quiroga, que era el grupo de Florida, que se reunían alrededor de la revista Martín Fierro en la confitería Richmond de la calle Florida. Y que era un grupo vanguardista que quería reformular como ya dije en el video anterior, toda la estética, no solo la literaria, toda la estética de la Argentina, y adherían a las vanguardias europeas. Para ellos, como decía Borges, la tradición argentina se fundaba en la literatura universal, en el conocimiento universal. No como sostenía el otro grupo, el grupo de Boedo, donde decía que había que buscar algo nacional para representar y hablar de eso. Un grupo afín a ideas de izquierda. Entonces, Horacio Quiroga perteneció a ese grupo, al grupo de Florida. Se destacó, fue un famoso escritor, escribió grandes novelas también. Yo recomiendo especialmente su lectura, porque creo que hay algo trágico propio en el ser humano que refleja muy bien Horacio Quiroga, y que para aquellos que deseen escribir, yo creo que hay que leer mucho, mucho, y yo recomiendo empezar a leer cuentos de Horacio Quiroga. Esto ha sido, queridos amigos de Lectores Enredados.